Bueno, para Horizontes de Nuestra América estamos conversando con Norma Fuentes Lugo en este espacio que hacemos gracias a la colaboración de Cari Creen, de Janet de Eureka, de Gisela Ferrer y de varios amigos en varios países. Tenemos un espacio simultáneo y Norma Fuentes Lugo es parte importante de nuestro espacio Horizontes de Nuestra América, pero es alguien con una historia bien interesante vinculado al mundo de la promoción, al mundo del libro, al mundo de la creación. Eso lo hemos conversado muchas veces y yo quisiera preguntarle a Norma primero, ¿dónde nació Norma? ¿Y cuál fue su vínculo inicial con el mundo de la literatura? Puede haber sido en la familia, puede haber sido con tu vínculo cercano en los orígenes de la Imprenta Nacional, aunque trabajabas ahí de antes que se llamaba la Imprenta Nacional. Así es. Un poquito, Así cuéntanos un poco, Norma. Te diré, Karen, que yo no sé si yo le pisé los talones a la cultura literaria o ella me pisó los talones a mí. Yo nací en un pueblito de la región central, de una familia humilde, clase pobre. Allí me estuve mis primeros años y guardo en la memoria algo muy específico, que se quedó para siempre. Y fue una tiendecita que había en mi pueblito, que era una pequeña librería de madera antigua, y ese señor era don Manuel, un español que a mí como pequeña, como niña, me impresionaba, no con una impresión desfavorable, al contrario, era un hombre de paz, me parecía, como ahora lo recuerdo, como un Don Quijote. Su modo de tratar a las personas y aquel ambiente era un ambiente bello, era un ambiente para mí especial, para niños. Era una tiendecita mágica, de colores, de lápices, de libros infantiles. Ese fue mi primer así recuerdo que yo tengo. Pasó el tiempo, nos mudamos para La Habana, aquí estuve aquí hice la secundaria, que en aquella época era la superior, después comencé en el instituto, en el bachillerato, que era la época. No lo terminé, no era una estudiante aventajada, las matemáticas, la ciencia me costaban mucho trabajo, pero siempre me incliné mucho por la literatura, que me era más cómodo. Siempre me atrajo mucho la poesía, los cuentos, hice unos pininos, siempre y el mundo literario. Tanto la televisión, el radio, que en mi época no existía la televisión, en mi niñez, y pude oír grandes novelas a pesar de mi corta edad. O sea que sí, siempre tuve una atracción por el espectáculo de arte, por el teatro, por el circo, y después en el año 52 vino la televisión y siempre siempre me atrajo el mundo de la cultura. Ya empiezo en la adolescencia, por problemas económicos, empiezo a hacer algunos pininos para traer algo de economía para la casa, y entonces coqueteé un poco con varias cosas, con el comercio, con las tiendas de ropa, con la propaganda, y por esas cosas de la vida, cerca de mi casa estaba la agencia del periódico El País. Allí tenía una amiga y en mis ratos libres, cuando salía del Instituto de la Víbora, pasaba, ella era un poco mayor, ya ella trabajaba allí. Y me fui metiendo allí y me proporcionó, dice, ¿quieres trabajar aquí unos días, 2 o 3 días a la semana, al mes, perdón? Y empecé, como tenía facilidad para convencer, para vender, quizás me proponen hacer suscripciones para el periódico El País. Y entonces yo ganaba 1% por el suscriptor, y después ese suscriptor yo le iba a cobrar mensualmente y era mi salario. Yo llegué a tener 600 suscriptores que yo lo busqué. Si el suscriptor se daba de baja, yo no ganaba ese por ciento, que era un 10%. O sea que si tenía 600 suscriptores, yo ganaba el 10%, ganaba 60 pesos al mes. Que es bastante. Para un muchacho
para un joven, para un adolescente, era bastante. Y entonces sí, ya yo entonces me podía mover al cine, a algún espectáculo, a comprarme alguna cosa. La adolescencia, la juventud es así, quiere presumir exactamente. Viene la época de los amores, etcétera, etcétera. Y el estudio se fue quedando un poco al lado. Hice pinino, curso de taquimeca, poquito de inglés, hice cosas así. Y viene el 59. Paso al periódico El País en su casa matriz, que era el Reina 511. Ahí trabajaba también en suscripciones con el público. Siempre he tenido vocación para servir y allí aprendí servir y enseñé ya cuando pasaron muchos años, cuando pasó el tiempo. Allí en esta oficina, como te venía diciendo, trabajaba en el departamento de suscripciones, cobrando los recibos, haciendo todos los cuadres de a fin de mes, etc. Pasa el tiempo, ya yo tenía 21 años, en el 59, triunfa la revolución. Fueron años, mi juventud fueron años muy duros por distintas razones, de toda la dictadura, por mi familia, por la escasez de la economía, etc. Allí triunfa la revolución y el 31 de marzo del 59 se funda la Imprenta Nacional de Cuba. ¿Y cuál fue la idea inicial? O sea, a ti como trabajadora, ¿qué te dijeron? ¿Qué te informaron? ¿Qué estaban creando en ese momento para una joven de 21 años que estaba trabajando como suscriptora? Que estaba trabajando en ese proceso. Siempre mi sindicato estuvo ligada ciertamente a la cultura, porque habían dos ediciones. Por la mañana salía el periódico que era un periódico claramente conservador Claro. y por la tarde salía el Excelsior, que era el que yo leía, porque era un periódico más suave, más literario, traía escritores, traía poemas, las cosas sociales. ¿Qué autores conociste en esa época? Cuando estabas en el Excelsior, por ejemplo, ¿qué autores a ti te recuerdas de la época esa, antes de la imprenta nacional? Bueno, allí estaban las páginas de... Allí conocí a René de Pestre, o a los poetas sobre todo, porque siempre estuve más ligada a estos temas. Y después me voy a ir recordando. Allí, como te explico, funda la Imprenta Nacional, nos reúnen a todos los trabajadores, viene Portuondo, viene Fidel, y entonces se funda la Imprenta Nacional y nos explican a los trabajadores de qué iba a ser. Era organizar el sistema editorial que en Cuba no existía. Entonces, por temas, iba a ser la gran empresa, se iba de la Poligráfica, iba a pasar a la mayorista, que se hacían unas tiradas voluminosas, y después iba a pasar al comercio minorista del libro. Ese fue el inicio del comercio del libro. Y la Imprenta Nacional, la función era organizar todas las series editoriales, el comercio del libro como tal, tanto del escritor como los editores, la industria poligráfica, hasta el comercio del libro. Ahí fue donde se crearon lo que se llamó ediciones revolucionarias. Allí se crearon todas las series editoriales, la político-social, que se iba a organizar las ediciones. Es lo que hoy, entonces, ese sería lo que hoy Nuevo Milenio. Nuevo Milenio. Lo que hoy no Vino Pueblo Educación, que eso se iba a dedicar a los libros de texto. La científico-técnica, que se iba a dedicar a los libros. Que después se integró a Nuevo Milenio, ¿verdad? Sí, se integró el sello, se iba a todo. Y había otras editoriales que después, con el tiempo, algunas desaparecieron y otras aparecieron. Estaba Arte y Literatura, que era la mayor. La más grande, tenía la más numerosa en publicaciones, y algunas otras editoriales como la Academia, que era de la Academia Ciencia, y algunas otras editoriales. ¿Todavía existe esa? Todavía existen algunas editoriales que así se organiza el comercio del libro. En el año, pasó una época que estuvo un poco disgregado porque pertenecíamos a comercio interior,
pertenecíamos al MinSIN, después Estaban buscando cómo acomodar. Sí, se fue acomodando el comercio del libro porque No existía todavía el Ministerio de Cultura. No como No, tal. estaba el Consejo. El Consejo. Pero estaba el Ministerio de Cultura. Entonces pasamos allá en el 60 y estábamos como empresa de comercio del Ya. MinSIN, una empresa que se llama Ecodal, empresa de libros y discos, que tampoco en el MinSIN encajábamos, no Ya. encajábamos ni en el MinSIN, nos regía el Consejo de Cultura, todavía la imprenta nacional existía, hasta en el 67 Fidel se reúne ahí en la Plaza Cadena con el historiador que fue el primer presidente de del instituto, Rolando Rodríguez, que fue el primer, Recientemente fallecido. que fue el primer director, del Instituto del Libro, del Instituto Cubano del Libro. Hay otra cuestión también. Se dice mucho, se menciona mucho a Carpentier como primer director De la imprenta nacional. ¿Fue eso o fue una persona que se encargaba de asesorar la temática editorial? Había, claramente, cada editorial tuvo un director. ¿Pero quién dirigió la imprenta nacional en su inicio? El primero fue Alejo Carpentier. Fue Carpentier. Porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, que se había otro director y que él lo que hacía era asesorar. Exactamente fue así. Aquellos primeros años eran muy rápidos, eran muy convulsos. Si había alguien encargado de la gestión directiva, pero Sí. él era como la persona que Exactamente. intelectualmente llevaba las temáticas a publicar. Exactamente. Ahora sí, Ahora eso es lo que quería saber, sí, porque yo no me imaginaba a Carpentier enredado con temas burocráticos, No, por con supuesto. puños a poner, con cuestiones a buscar. Por Creo que como creador, como Exacto. figura de tanto peso y de tanto conocimiento. El primer director de la imprenta nacional, si no recuerdo mal, como tal, para toda la imprenta, que estuvo muy poco tiempo, fue Octavio Fernández. Eso sí lo sabía. ¿Verdad? Que Fue Octavio Fernández el que se hizo cargo de todo aquello. Y después aquello vino en otra forma. Ajá. Se organizó como tal, sí, la mayorista, la productora, la mayorista, la minorista y la empresa como tal. Y nosotros ya en el 67 se crea el Instituto Cubano del Libro con el historiador, con Rolando Rodríguez. Que después vino Pablo, después vinieron varias personas a dirigir, que no ha habido mucho, creo que son 5 presidentes los que ha tenido el instituto a lo largo de su tiempo. O sea, estuvo primero Rolando, después hubo un segundo, ahora no recuerdo bien el nombre, después estuvo Omar González, el poeta, después estuvo Iroel, después estuvo Zuleika y ahora está Juanito. Ahora está Juanito. Puede ser que se falte alguno. Sí, falta uno, entre Rolando y falta uno, que no recuerdo. Pacheco, No recuerdo. falta Pacheco, que es el segundo presidente que tuvo. Yo estaba muy joven, entonces me desviaba muchas veces para otros asuntos personales y demás, fue una época de mucho cambio. Entonces yo empecé en el periódico El País, de ahí fuimos a Omega, allá en Tulipán, que había mucho trabajo porque se publicaba una revista que se llamaba Obras Revolucionarias, y era mucho trabajo, salía los discursos de Fidel y había que imprimirlo esa noche, íbamos a hacer trabajo voluntario porque al otro día salía el folleto. Y así estuve también en el último periódico que se intervino, que fue el Diario de la Marina. Allá la imprenta se muda hacia allí, y en esos tiempos, en ese lapso de tiempo, en el 62, 63, por ahí, me llaman a mí al despacho del director de la imprenta nacional, que se iban a empezar a fundar distintas librerías, entre ellas una en los bajos del Hotel Habana Libre, que era una librería preciosa, y estaban buscando muchachas para trabajar, jóvenes, con alguna preparación y alguna idea de cultura, de que era el libro, la cultura, la venta. Entonces me preguntan que si aceptaba, medio que no sé, porque no conocía
el trabajo de un comercio del libro. Aunque yo conocía librería, pero como tal aquí no había una organización Claro. de librería. Había muchas librerías de uso. En mi barrio había una que le decían La Polilla, de libros viejos. Y así empiezo a trabajar en la librería de El 23, una librería preciosa con un gran surtido, todos los bajos de La Habana Libre. Ahí había una gran discoteca y filatelia. Me dijeron que si quería los discos, los sellos, la filatelia o el libro. Entonces no, me fui por el libro. Y desde ese momento le empecé a coger el gusto a los libros que ya me gustaban y a la librería como venta, como comercio. Y tuviste que estar vinculada al libro hace más de 60 años, ¿no? Sí, fundé varias librerías, trabajé en el Palacio de las Convenciones, un punto de venta que hicimos allí. Allí pude ver a Fidel varias veces muy cerca. En La Habana Libre, en los primeros años, el 62, que si no recuerdo mal, Fidel decía que esta noche nos decía, viene Fidel. Nos teníamos que quedar porque la librería trabajaba hasta las 11 de la noche. Wow. Entonces él se ponía a conversar con nosotros de muchos temas y compraba muchos libros. Wow. Le compraba 3, 4 cajas de libros, se le hacía su vale y al otro día venían a recogerlo, cancelaban el vale y le llevaban su libro. Allí oí muchas cosas interesantes, como por ejemplo un libro de cabecera que era Juan Cristóbal de Romain Rolland, que se ha hecho otra reedición. Teníamos una edición, si no recuerdo mal, que la volví a comprar. Comentó varias cosas, hablaba de varios temas, varias cosas, varios planes que tenía. Y allí estuve un tiempo. Después fui a fundar Librería Social, que era un tipo de librería que estaban dentro de los centros de trabajo. En el INRA había una librería que fue un proyecto de la revolución en los primeros años. En el Ministerio de Industria había otra. En los hospitales, en las escuelas, en Añico López también se puso una. En las unidades militares. Y en esos lugares, Norma, ¿cuál era tu experiencia? ¿Qué público acudía a comprar libros ahí mayoritariamente? O sea, ¿había realmente o era gente selecta que se dedicaba a libros? No, esa librería era para todo el mundo. Los que estaban de visita en esos eran grandes ministerios y los trabajadores que estaban ahí. ¿Y esos trabajadores cómo veían el libro? O sea, ¿era como algo que estaba ahí o ellos había una interacción real? Yo tuve clientes muy buenos. Era una venta lenta. ¿verdad? Era una venta lenta porque ya a la vez que el libro llegaba, el título nuevo llegaba, que los trabajadores pasaban, pero era un ministerio de muchos movimientos, industria entraba y salía mucha gente y sesión, producción, eso siempre estaba en los vestíbulos. Yo cuando estuve en el Ministerio de Industria, la venta era considerable. En esos lugares, ¿qué es lo que más se vendía? ¿Qué tú recuerdas? ¿Qué tipo de libros buscaban más las personas? Variado, ¿verdad? Casi siempre. La novela, el cuento, es un libro que es un libro de mayoría, porque todo el mundo puede leer una novela, un policíaco, un ensayo. Bueno, el ensayo es más elitista, pero un libro de ciencia, un ingeniero, un libro de ingeniería o de electricidad, no todo el mundo lo lee. Son libros especializados. ¿Y los de ayuda, por ejemplo? ¿Los de ayuda? Sí. ¿O eso vino después? Porque sí, el libro de autoayuda le interesa a casi todo casi todo el mundo. Pues, el libro infanto-juvenil, siempre en la casa. Las cuestiones de cocina y cosas así. Eso sí, la divulgación científica popular, sí. Eso le interesa a casi todo el mundo. Todo el mundo quiere saber esas cosas que uno... Hay tres campos que siempre han sido menos favorecidos en los últimos años, porque creo que se han enfocado su divulgación en la misma manera de divulgar lo otro, que para mí son el teatro, el ensayo, como tú acabas de decir, y la poesía. Sí, hay temas han tenido si lo equiparas y lo pones en el mismo plano divulgativo, no van a tener la misma salida. Eso tiene su propia manera, creo yo, de comunicarse, ¿no? El libro es una mercancía muy específica. Nosotros no vendemos cosas de primera necesidad. Claro. Nosotros vendemos un bien que se puede decir espiritual o de servicio. Todos somos de alguna manera lectores. Todo el mundo lee un periódico, todo el mundo lee una información, pero una biografía. Pero los libros
yo tuve la oportunidad de trabajar en las librerías que tenían un gran público y un gran lugar. ¿Cómo cuáles? Una posición, porque para mí, experiencia de comercio, sí. La ubicación, la posición es muy importante. En la librería como comercio tenía dos vertientes, la cultural y la económica, y el libro casi siempre o siempre fue subvencionado por el Estado. Claro. El libro no se costeaba por lo que él producía. Claro. El libro en las librerías de punto caliente, de zona caliente, que se llama en marketing, ese es un libro que se vende solo. Por ejemplo, la calle Obispo tradicionalmente es una zona donde la gente pasa mucho público y está caracterizada porque allí había mucha literatura de muchos temas. Las librerías de barrio, que también se puso la Casa de la Cultura, la biblioteca y la librería, en todos los barrios. Ya en el barrio había que hacer un estudio de mercado. Ya, por ejemplo, yo cuando trabajé en Guanabacoa, yo me di cuenta que allí los libros de música caminaban mucho, se vendían, que en otra librería no. Entonces aquello se hizo se hacía el traslado de una librería entre los administradores. Yo no vendo esto, te lo traslado. Ya después eso fue, el comercio del libro ha sufrido muchos cambios por todas estas cosas que todos conocemos, que no vamos a repetir. El transporte, las librerías deben ser almacenes rodantes, porque por ejemplo aquí en Alamar, yo cuando estuve aquí en el periodo especial, yo vendía policíaco, novelas, todas esas cosas, que fue cuando empecé a trabajar el libro de segunda mano, que yo no conocía, lo conocía de lejos, pero yo no trabajé nunca el libro de segunda mano. Cuando me dijeron, oye, nosotros vamos a tener que sustituir muchos surtidos por el libro de segunda mano. La librería debe tener una cantidad de títulos para que sea un surtido eficiente. Cuando más amplio el surtido, más eficiente. A mí me gustaba tener de todo, porque siempre había un comprador para algo. A veces cuando ya yo misma era la que buscaba el surtido, que era la que compraba el libro de uso, hubo una anécdota que me dijeron, Norma, ¿para qué tú compras un libro para sembrar espárragos en Cuba? Eso no se da. O los linieros de no que sé cuándo. Pero sí, porque en la última librería que yo estuve, la gente decía, vayan a la librería, nos decían de Norma y Jacobo, no era la librería nuestra, era la librería Centenario del Apóstol, que allí lo habías a encontrar. Y fuimos punto de referencia, de tener un surtido que a nadie se le ocurría tener un libro de espárragos, o para sembrar espárragos, o de otra especialidad, por visitarte alguno. Pero a veces compite el espacio. El libro de segunda mano fue una tarea, un oficio que yo adquirí, porque es un libro que es un trabajo que necesita conocer, porque te pueden caer libros museables, libros, ediciones Príncipe, y tienes que tener un conocimiento porque se te puede ir a la hora de pagar, de comprar o de vender en los precios. Y sí, cometimos errores de a veces pagar o por encima o por debajo del valor del libro, pero sustituyó mucho y el libro de uso alivió mucho la demanda de investigadores, de estudiantes y de otras personas que buscaban cosas raras. Es que existen bibliotecas grandes en las casas también nuestras, hay la tradición cubana, y a partir de que el libro fue tan subvencionado también crecieron las bibliotecas en casas de personas que a veces uno no lo imagina. Los escritores es natural que la tengan, o por lo menos uno piensa que sea natural que la tengan, pero hay muchas personas que atesoran libros, que son grandes lectores. Las librerías que yo más eché raíces fue la Fernando Ortiz, porque tuve el privilegio de una librería hermosa, la Fernando Ortiz, que se inauguró en el año 1967. ¿Qué tiempo tuviste ahí? 21 años. 21 años. Moviéndome, porque yo prestaba servicio. A mí me decían Guanabacoa, que viene el Guaymererio, vamos, que se va a vender allí las ferias, las exposiciones, los eventos, las minicumbres, porque vivía en playa y me tocaba, estaba cerca, me decían, ve tú al palacio a cubrir allá, pero siempre venía a 27
que era la Fernando Ortiz, que hoy día es esta del fondo, económico. Sí, ajá, sí. y La así, TUSPAN. la TUSPA. De vino, después han pasado muchas cosas en el comercio del libro. Estuve desde los años 62 por ahí hasta hace 2 años o 3 que me jubilé. Norma, ¿cuál es el mayor regalo que te ha hecho el poder vender libros, el poder comunicar con la gente? Bueno, en primer lugar, fui feliz. Que eso es importante. Me divertí. Para mí el trabajo era un juego y el juego era un trabajo. Fue mi sustento. No me arrepiento de haberle dedicado tiempo, las actividades, no solamente en la acción de vender el libro, que salte de las manos del librero al consumidor, al lector, porque ese es el fin del libro. No es almacenarlo en los almacenes o no la biblioteca sí, porque esa tiene que atesorar los ejemplares que tiene que tener. Pero la librería no es como la biblioteca. El libro cumplía la función social cuando saltaba de las manos del vendedor, claro, a las manos del lector que fue creado, el creador ese es su destino, su destinatario. Si no, no tenía el objeto de ser. ¿Qué nos falta hoy en el mundo del libro para hacer un comercio efectivo? Además de, por supuesto, de producirlo, pero por ejemplo, existen grandes almacenes todavía con muchos libros. Y yo veo, por lo menos lo que presiento, ha tenido fallas. Que hay un problema, me parece que hay un puente roto ahí en la comunicación para hacer llegar toda la información de lo que tenemos, ¿no? Yo no soy un especialista a ese nivel. El nivel mío es el público, el dinero, pero ahí, lo que yo valgo, en el espacio de venta tuyo. O sea, ¿cómo tú has visto? Bien. ¿Qué pudiera existir para que mejorara eso? Por ejemplo, el libro en estos momentos, en el mundo entero, no en Cuba por la dificultad económica, en el mundo entero ha sido sustituido en gran parte por la tecnología digital, que indudablemente ayuda mucho al estudiante, al estudioso, al investigador, le alivia mucho el trabajo, claro, y lo hace muy rápido. Eso es innegable. Pienso que no va a desaparecer el libro en papel, y tinta, pero los medios han contribuido a que las grandes ediciones y el grano disminuyan y abaratan el costo, el otro es más barato. No todo el mundo le gusta leer con equipo, claro, con equipo digital. El libro a veces hay que subrayarlo, hay que marcarlo, te cansas, lo dejas en un lugar, pero no es menos cierto que ha contribuido. Se interactúa con ese libro, no desaparece. Lo nuevo no va a negar lo viejo, ni lo viejo va tampoco a sustituir a lo nuevo. Van a convivir, porque cuando estaba el caballo y llegó la carreta, llegó la rueda, después vino el carro, pero actualmente está el carro, el buey y el otro. Vino el radio, tumbó un poco el teatro, se decae, estaba el teatro, viene el radio, decae el teatro. Ahora vino el cine, tumba el teatro. Ahora el cine, las cosas digitales han tumbado el cine, vuelve el teatro y están conviviendo el cine, el teatro, el radio, la televisión, los audiovisuales. Yo creo que vamos a seguir conviviendo todos, unos más, otros menos, pero sí, vamos a seguir. Al libro le falta, el libro es caro, el libro es costoso, su fabricación, o sea, el objeto material es caro, el papel es caro, la tinta, la impresión, la industria del libro es caro. Los libros de lujo, los libros más caros son caros, los libros de arte son caros, los libros que van laminados, que llevan láminas, que llevan colores, que llevan papel de una buena calidad, de cromo, de grandes portadas, de cosas muy buenas, ya es costoso. El libro en el mundo entero siempre fue costoso. Nosotros disfrutamos de que los libros fueron regalados, fueron aquellas... Una bonanza.
Una bonanza de aquellos tiempos que eran de 300.000 ejemplares, pero eso era una barbaridad. Ahora las ediciones son más pequeñas, pero se siguen editando. Yo disfruté mucho mis últimos 20 años que pasé es una librería pequeña de barrio, la Centenario del Apóstol, pero yo soy una martiana consumada. Yo en mis primeros años de mi escuela, a Martí lo vi lo que nos enseñaban, los versos sencillos, lo que les enseñaban a los niños. Me costó trabajo entenderlo. En el bachillerato me costó trabajo, el estilo de escritura de Martí me costó. Ya después lo fui asimilando mejor, y en los últimos 21 años trabajé en la Centenario del Apóstol. Fíjate qué cosas tiene la vida. Terminé mi vida laboral con Martí, y además estaba en su calle donde estaba la fragua martiana, cerca de él. Teníamos un rincón, no me gusta decir el rincón porque no pienso que Martí no debe estar en un rincón. Yo lo tenía delante y fui feliz, y ahí ya pude terminar mi vida laboral, bueno, satisfecha de toda mi actuación. Pues muchas gracias, Nora, muchas gracias, y con esto vamos a colocarlo en nuestro espacio de América. Ahí lo que sobre. No, nada sobra, todo está muy bien, todo está muy bien. Gracias por todo, amor.